En el capítulo anterior, nuestro protagonista finalmente había ido a la grieta tras haber descubierto que había colapsado, enfrentándose él solo a la última etapa de la grieta del conde. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que despertó los poderes de su jugador que había dejado 10 años atrás en un juego olvidado que se convirtió en la realidad del mundo. Sigamos con la historia donde la dejamos. Una vez nuestro protagonista frente a la estatua, aparte de insultarla también, menosprecia lo que está a los alrededores, preguntándose cómo pueden llamar a eso una fortaleza. Luego dice que efectivamente, incluso eso es demasiado para un sucio vampiro. Pero por dentro nuestro protagonista piensa que bueno, la familia de la mansión Claudio en su oscura historia era 10 veces más grande que eso, pero no su casa real. Y ahora vemos que entonces la estatua de gárgola frente a nuestro prota comienza a moverse, empuñando una espada oxidada que tenía a su lado. De repente, al moverse, nuestro protagonista nota los chirridos de los músculos piedra de la gárgola y acto seguido finalmente termina por levantarse, aún sosteniendo la espada. De repente los jugadores desde atrás, malheridos y bañados en sangre, se preguntan qué es lo que está pasando, pues esa estatua finalmente se había movido. Esa cosa, esa enorme cosa parecía tener más de 10 metros. ¿Acaso no era peligroso? La gárgola estaba a punto de golpear a nuestro protagonista que se encontraba frente a ella. Todos pensaban que tenían que ayudarlo a nuestro protagonista. ¿Acaso él no debería escapar? Sin embargo, cuando la gárgola estaba a punto de chocar su espada contra nuestro protagonista, este hace un movimiento con sus manos y de inmediato algo cae encima de la gárgola. La gárgola empieza a despedazarse como si estuviera rompiéndose las piedras que la componen. Todos los demás se encuentran estupefactos al ver la actuación de nuestro protagonista. El gremio Shining estaba paralizado al verlo. Al parecer se encontraban cerca de allí, preguntándose qué había sido ese ruido. Se había escuchado desde la fortaleza. Ese ruido había sido similar al ruido del video que acababan de ver. Y es entonces que la maga se lanza al vuelo para ir a buscar el origen del ruido. Le preguntan ¿a dónde es que va Jessie? Pues estaban a punto de entrar y no debería actuar por su cuenta. Sin embargo, ella ya se dirigía en dirección a la fortaleza, saltando de formación en formación. Cambiando de escena, regresamos con la pelea donde nuestro prota está contra la gárgola. Los demás peleadores están estupefactos al ver lo que está frente a ellos. Se preguntaban qué era eso. Justo ahora, frente a ellos hay un montón de piedras sueltas. No se preguntaban cómo nuestro protagonista había acabado con la gárgola de un solo ataque. Mientras tanto, el protagonista por dentro piensa que afortunadamente solo era una piedra. ¿Cuántas piedras ha construido, reconstruido hasta ahora? Eso no era nada. Sin embargo, nuestro protagonista por fuera, su personaje dice que el material, textura, profundidad e incluso la forma eran sucios. Pensar que pone esas basuras de estatuas en su jardín orgullosamente y de repente escucha un ruido desde atrás llamando su atención. De repente un montón de jugadores gritan que el guardia de la puerta está muerto. Esa era su oportunidad. Comienzan a correr en dirección de la fortaleza del conde. Nuestro prota piensa cómo, de repente, matar al guardián de la puerta se había convertido en una señal. De repente, toda la moral de todos había aumentado y estaban cargando hacia adentro. Frente a nuestro protagonista aparece un cartel. La misión de clase ha sido actualizada. Misión de clase, prólogo del contraataque. En curso, caza al vampiro. Y la siguiente decía: hazle sentir el miedo de ser casado. Esa era una nueva misión, pareciera. El prota piensa cómo entrar a la fortaleza era una condición. Pero ¿qué quiere decir con hacerle sentir el miedo de ser casado? Sin embargo, nuestro protagonista, o más bien, el carácter de su cuerpo ya se dirige hacia adentro. El prota le pregunta a dónde va, pero por fuera su voz es lo único que dice es: no hay tiempo para durar. Y una vez dentro del palacio, piensa que deberían pensar en antes de entrar. No puede cazarlo ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer que sienta miedo? El conde Ascura es de nivel 430 y él solamente es de nivel 100. Sin embargo, el carácter de nuestro protagonista dice que él es un cazador de demonios. Y mientras continúa andando, el protagonista se pregunta qué debe hacer. Finalmente llega a una especie de comedor. Ese lugar, al parecer, sería el salón de banquetes. De repente algo llama la atención de nuestro protagonista. Todo alrededor estaba lleno como una especie de miasma y un ruido comienza a escucharse. Finalmente nota que algo pasa. Esos retratos. Algo pasaba con esos retratos. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos con el grupo de Gaon. El líder del Gaon estaba con la espada en el suelo, bastante cansado. Se encontraba a ellos en la entrada de la fortaleza del conde. Al parecer todos estaban en una mala situación, siendo curados por los sanadores del equipo. Y desde el otro lado,
El hermano mayor le pregunta a Taemin si estaba bien. Taemin responde que estaba bien, pero él continuaba siendo curado y dice que solo se había quedado sin aliento por un momento. Desde que entró en ese pasillo lleno de pinturas, ha tenido la sensación de que alguien lo estaba mirando constantemente. Le dice a su hermano mayor que siente que esos demonios bastardos les están poniendo en alguna clase de estado anormal. De inmediato, a través del intercomunicador, el hermano mayor le dice que esos retratos eran el problema. De inmediato voltean a ver a los retratos y en ese mismo instante dan la orden de quemar todos los retratos. Justo después de quemarlos, también de repente siente que la opresión que estaba sobre su pecho empieza a desaparecer. Ahora se sentía más cómodo. Su hermano mayor desde la oficina le dice que se preguntaba por qué la mayoría de jugadores que entraron primero se habían retirado, pero al parecer todo el castillo en sí era una trampa. Las estatuas, retratos e interiores están causando estados anormales. De alguna manera ahora entiende por qué los Shining no habían atravesado la puerta principal. También mientras tanto, simplemente suspira pensando que eso era digno de una mazmorra de dicho nivel. Por dentro piensa que sin importar lo vulnerable que sea su clase de bárbaro a los estados anormales, si un solo retrato en la entrada causaba tanta presión, ¿qué demonios les estaría esperando más adelante? Cambiamos de escena nuevamente y nos encontramos con nuestro protagonista, también en una sala de retratos, y al mirar a todos los retratos simplemente dice que esos retratos son demasiado sucios. ¿Cómo se atreve a comer mientras está mirando esa clase de retratos? Ve que tiene un buen estómago, pero por dentro nuestro protagonista dice que está hablando demasiado. El personaje continúa diciendo que las estatuas también son basura. Se siente mal por las piedras que se han vuelto en eso. ¿Por qué hay tantos retratos inútiles? Su narcisismo ya está al nivel de una enfermedad. La estructura de la fortaleza y sus pasillos también son un desastre. Incluso los pasillos están innecesariamente divididos en varios caminos y corredores bloqueados. Si es verdad que fue diseñado así intencionalmente y con desprecio, entonces su cabeza debe estar llena de decoraciones para mantener el balance. Nuestro prota, mientras tanto, por dentro piensa que acaso su personaje había ido ahí para ver la casa como un agente de bienes raíces o qué cosa. Pero luego de criticar todo eso, el personaje mira hacia arriba y hay algo que llama su atención. La mirada está en dirección a la puerta, para la cual había que subir unas escaleras hasta llegar a ella. Nuestro prota suelta, con una sonrisa que finalmente había encontrado el lugar, y mientras está caminando en dirección a la puerta, dice que huele asqueroso. Por dentro, nuestro protagonista de verdad dice que por su estructura, ese debe ser el centro de la fortaleza. Y también la intuición de Girlfriend lo decía todo. Es allí donde debería estar el conde Ascura. Pero viendo que está así de tranquilo, parece que aún no había entrado todavía ningún jugador, y de repente, frente a nuestro prota, aparece la maga, diciendo, te encontré. Luego, mirándolo a los ojos, le dice que lo había visto. Su increíble magia. Ella aún está de cabezas, flotando frente a nuestro protagonista. Nuestro protagonista se queda completamente quieto, mirándola a ella. La chica le pregunta si lo que había hecho antes, cuando lo había visto en la tele, era magia de verdad. Y nuestro protagonista, mientras tanto, por dentro piensa solamente en una cosa. Ella estaba flotando. No puede creerlo. Mientras él intentaba salvar su poder mágico, ella estaba usando su poder mágico como si no fuera nada. La maga entonces le dice a nuestro prota que tenía tanta curiosidad que no podía resistirse. Le pregunta qué habilidad había sido la que usó. Había mirado su video docenas de veces, pero no sabía qué había hecho. No hay habilidad de magia que ella no conozca. Le pregunta si pueden hablar de esa magia misteriosa. El personaje, mientras tanto, continúa serio. Y finalmente, la palabra que le suelta es modales. Esto desconcierta a la maga. Nuestro protagonista entonces extiende su brazo hasta el hombro de la maga y rápidamente da un tirón para dejarla en el suelo y le repite, cuida tus modales. A continuación le dice que lo básico que cualquiera tiene que tener cuando quiere preguntar algo son los modales, y la maga ni siquiera sabe cómo reaccionar. Simplemente una gota de sudor está recorriendo su cuerpo, pero antes de que suceda algo más, de repente una intención asesina claramente empieza a sentirse en todo alrededor. Arriba, en la puerta, aparece una figura, y la intención de la figura, justo detrás de nuestro protagonista, refleja la clara intención violenta que se siente. Una ventana frente a nuestro protagonista se habilita, diciendo, habilidad, enemigo natural, ha sido activada. Nuestro protagonista inmediatamente voltea para ver el origen de la intención asesina, y allí se encuentra el vampiro, y mientras los mira hacia abajo dice, maldición, me preguntaba quién se atrevió a despertar a este conde, pero resulta que eran solo unos humanos, y a continuación continúa diciendo que eran unos inferiores idiotas. La maga de inmediato siente la presión, voltea a ver,
y se pregunta por qué el conde Ascuer estaba allí. Emanaba muchísima presión. Pregunta al otro mago si estaba bien, pero nuestro prota ya no le está prestando atención a ella. Se dirige al conde y le pregunta si acaso había dicho a sí mismo como conde. Él simplemente le dice que es muy hilarante y en vez de llamarlo por conde, simplemente lo llama por Ascura. Le dice que solo es un vacío y horrible vampiro y a continuación sujeta el colgante que se había ganado antes. Un cartel indica que el collar de la maldición de sangre ha sido elegido como sacrificio. Nuestro protagonista utiliza el collar y lo pone frente al conde y a continuación le dice, por atreverse a llamarse a sí mismo conde, le dará una poderosa lección. Y es en ese momento que la habilidad ritual de exorcismo fue activada. Mientras tanto, por dentro, nuestro protagonista piensa que bien, el ritual de ceremonia que usa sacrificios, se pregunta cómo le haría sentir miedo, y nuestro prota respondía que era un cazador de demonios. El prota finalmente entiende que a eso se refería con esas palabras, pero se pregunta si estará bien. El conde Ascura es de nivel 430. Hay una posibilidad de que sea poseído. Entonces, el conde Ascura mira a nuestro prota y le pregunta qué era ese sucio collar. Luego dice, mal por ti, humano, y a continuación, una poderosa fuerza de absorción comienza a sentirse. El conde le dice que le había gustado su insolente aptitud, pero al final solo era un insecto. La maga entonces dice que el conde estaba reabsorbiendo el poder que le había dado sus tropas. Nuestro prota por dentro piensa que ya lo sabe. Estaba en problemas. Ya había una diferencia de más de 300 niveles, pero si absorbe todo el poder de que compartió, la diferencia ahora sería aún más grande. Vemos que el collar comienza a resquebrajarse y de repente el conde empieza a tener un rostro de miedo, justo el rostro que se estaba esperando. De repente el conde había sido trasladado a otro lugar, completamente vacío, y nuestro prota se encontraba arriba mirando de un lado a otro, se preguntaba dónde está, y nuestro prota aún lo mira, conservando el collar intacto. Finalmente el conde voltea y logra divisar a nuestro protagonista. A continuación comienza a reírse, diciéndole que estaba usando un truco bastante extraño. Sin embargo, dicho truco, junto a su ser, serían destruidos completamente por él. Y así se empieza a levantar una gran cantidad de explosiones en el campo de batalla, de donde estaban ahí mismo. Y luego de todos esos ataques, el conde comienza a preguntarse ¿dónde estaba nuestro protagonista? Dice que esperaba que lo entretuviera un poco más, pero piensa que había muerto y se había vuelto en cenizas, diciendo que era solo un insignificante. Sin embargo, nuestro protagonista nuevamente habla. Pregunta si se veía de esa manera para él. Al parecer, Conde no le había logrado hacer nada a nuestro protagonista. El conde, al mirarlo, parece estar sintiendo entre ira y temor. Le pregunta cómo es que estás vivo todavía. Y nuestro protagonista, sonriendo con confianza, le dice que había que echar un buen vistazo. ¿Quién en realidad estaba muerto? El conde no sabe a qué se refiere, pero de repente un poco de comprensión entra en él. Nuestro protagonista, sobre lo que estaba sentado era sobre el cadáver del conde Ascura. Y entonces el conde Ascura estaba frente a su propio cadáver, un enorme cadáver. El conde empieza a mostrar el horror en su rostro y luego un gran y poderoso grito de desesperación es escuchado en toda el área. Regresamos al espacio presente. El conde está gritando de horror. Frente a él se encuentra nuestro prota y atrás de este, la maga de hace un momento. El conde comienza a gritar que eso no es posible y mientras tanto, ataques se dirigen a todas partes, asustando a la maga que intenta evadir algunos de ellos. El conde continúa gritando que eso era un truco, no era posible. Continuaba repitiéndose que era un truco y sin importar cuántos trucos tenga, no lo podía creer. Y la maga, al escuchar eso, simplemente se pregunta qué está pasando allí. Por dentro nuestro prota piensa que el señor mago no se ha movido, pero el conde Ascura está perdiendo el control. Es entonces que nuestro prota, lleno de orgullo, le dice, maldición Ascura, te ves asustado. Y el conde está agarrándose el rostro, presa del pánico. Inmediatamente le grita que cierre la boca y vemos cómo varios pedazos del mismo palacio empiezan a rodar por todas partes, destruyendo completamente la fortaleza del conde. Nuestro prota por dentro mira hacia arriba y se sorprende de que simplemente desapareció toda la cúpula de la fortaleza. El techo casi había explotado. La maga le pregunta a nuestro prota si había predicho que el ataque iba a fallar, pero nuestro prota está completamente asustado pensando que casi se desmaya. La maga, sin embargo, no ve el verdadero prota, sino al personaje, y le dice que está tan tranquilo como si no fuera nada, mientras que ella iba a usar un escudo. Eso era increíble. Pero nuestro prota simplemente piensa para sí mismo que ni siquiera pudo reaccionar. Es entonces que se habilita la habilidad exorcismo, y el conde mira directamente a los ojos a nuestro protagonista, preguntándole qué era eso. Un nuevo cartel aparece diciendo que una habilidad que solo puede atacar demonios sin dañar al usuario. Sin embargo,
usar sacrificios revela otro efecto del ritual del exorcismo, y eso es que el demonio es invitado al ritual de cazador de demonios. Entonces, la imagen de nuestro protagonista, enorme, cazando al conde, es vista allí, diciéndole que se largue, que se vaya de ahora mismo. Y vemos un cartel más, indicando que el control de la conciencia depende de la fuerza mental, pero no había razón para que la mente de Grenfield sea dominada por un demonio. El demonio empieza a lanzar ataques diciéndole que no se acerque a nuestro protagonista, lanzando un montón de murciélagos que también están completamente aterrados. Nuestro prota por dentro piensa que no sabía que sería tan efectivo, y la maga a su lado simplemente se pregunta qué era eso frente a ella. Era una vista bastante increíble. ¿Qué es lo que le había hecho al conde Ascura? Está gritando al aire solo, buscando donde no hay nada, quizás intentando escapar aterrorizado. Conde en el suelo simplemente estaba atacando al aire, diciendo que no podía pasar lo que estaba pasando. ¿Cómo algo como un simple humano podría haber hecho eso? El horror estaba descrito en la cara del conde, y un cartel frente a nuestro prota indica que el vampiro conde Ascura se ha llenado de miedo. Es el estado que los demonios le imponen a los humanos, el miedo. Finalmente otro cartel aparece diciendo que la misión de hacer sentir miedo de ser casado había sido cumplida, y nuestro prota esboza una sonrisa de satisfacción. Por dentro pregunta si debería terminar con eso, y la maga mientras tanto le pregunta a nuestro protagonista si lo que estaba sintiendo el conde era miedo. Había logrado aterrorizar al conde Ascura. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué tipo de magia era esa? Pero nuestro protagonista solamente está subiendo las escaleras mientras hace aparecer su daga en su mano. Conde, por otro lado, continúa retorciéndose de miedo, intentando escapar. La maga continúa preguntándole si esa nueva magia se la podría enseñar también. Definitivamente quería aprenderla. Y nuestro protagonista ya se encuentra con su cuchillo listo para atacar al conde. Finalmente, una cuchillada es dada. Conde está retorciéndose de miedo y el cuchillo acaba de atacar al conde. Sin embargo, no hizo mucho efecto. Vemos que en la barra de vida casi no le había hecho daño. De inmediato se dirige a la maga y le ordena que acabe con él. La maga de repente no sabe a qué se refiere. ¿Cómo que acabarlo? Después de que lo dejara en ese estado. Porque ella le dice que puede encargarse él solo. Entonces, ¿por qué le estaba pidiendo a ella que acabe con él? El protagonista solo se queda en silencio sin saber qué decirle. Por dentro está pensando que quiere hacerlo, pero no puede hacerle daño porque la diferencia de niveles es increíble. Si ha llegado hasta allí, debería ser bastante fuerte. Simplemente quiere que ella acabe con el conde. La maga entonces entiende que no debería hacer esas preguntas. Le pide disculpas y entonces dice que se encargará primero. Rápidamente mueve su varita y un par de formaciones aparecen frente al conde Ascura. Ella dice que si se vuelve más fuerte al acabar con el conde Ascura, la nueva magia despertará por sí misma. Y de repente, nuestro protagonista mira hacia arriba. Al parecer hay algo en el cielo. Y en el siguiente instante, un poderoso rayo aparece desde el cielo, atacando directamente al conde Ascura, vaporizándolo en ese momento. El fuerte impacto levanta el aire por todas partes, azotando la ropa de nuestro protagonista. Finalmente, al parecer el conde Ascura ha sido derrotado. Un cartel aparece frente a nuestro protagonista, diciéndole que su contribución en la casa del conde Ascura había sido reconocida. Ha adquirido un botín automáticamente por tener una gran contribución en el asesinato y ha subido de nivel 1, 2, 3. Las ventanas de haber subido de nivel no paran de aparecer, llenando todo el espacio frente a nuestro protagonista. Finalmente, una vez que desaparece el rayo frente a la maga, solamente está el polvo del conde Ascura. Nuestro protagonista al ver eso piensa que sin importar lo débil que estuviera, mató al conde Ascura de nivel 430 de un solo ataque. Ese era el poder de uno de los mejores jugadores. La maga, al parecer, quiere tocar las cenizas que quedan del conde Ascura, preguntándose qué era eso. El humo no tenía fin, y una vez pone sus dedos sobre las cenizas, un poco de cenizas se quedan manchadas en él. Inmediatamente parece que ella se lo quiere meter a la boca, llamando la atención de nuestro protagonista. Prota se pregunta por qué, está loca, ¿por qué haría eso? Pero de inmediato aparece una nueva misión frente a nuestro protagonista, diciéndole que recibirá una nueva misión de clase. La misión de clase es nacimiento. La cortina se levanta y el faro se ilumina. El último cazador de demonios ilumina el mundo cubierto del mal. Pero antes de que nuestro prota entienda lo que significa la misión, de repente se escucha la voz de alguien más llamando a la maga por su nombre. Y allí finalmente aparecen todos los demás, sorprendidos de estar buscando a la maga. Se preguntaban cómo todos los estados anormales de repente se habían disipado. ¿Acaso había sido por su magia? Ella se había encargado de acabar con el conde de Ascura. La maga, rascándose la cabeza, al parecer no sabe qué decir, pero de inmediato
inmediato, el líder de su grupo fija sus ojos en nuestro protagonista, identificándolo como el hombre que había visto antes en las noticias. La maga entonces se dirige a nuestro prota, le dice que, a pesar de que no sabe de los modales, dará lo mejor de sí y se presenta, dando su nombre como Jesse Haynes, pidiendo a cambio que nuestro prota le diga su nombre. Todos los demás guerreros se quedan impactados al no saber a qué había pasado minutos antes. Nuestro protagonista, aún en silencio, se queda mirando a la maga. Por dentro piensa que aunque le faltan modales, tiene el orgullo para decir que cambiará y como recompensa le responderá. Y las palabras que salen del personaje de nuestro protagonista es su presentación: yo soy Lee Heyol, o Lee Hoyol, como ustedes quieran pronunciarlo. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo, por supuesto, a partir del capítulo 15. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.